Buenos días. En nombre del equipo de SOS Telemedicina que coordina el doctor Héctor Arrechedera, quiero darle la más cordial bienvenida a la teleclínica ECO Embarazo de Alto Riesgo, la cual me honro en coordinar. Soy Judith Toro Merlo, profesora de Clínica Obstétrica de esta facultad. Estas teleclínicas, quiero recordarles, nos llegan por una alianza estratégica con la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Estados Unidos. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema COVID y embarazo y le hemos agregado lecciones aprendidas. ¿Por qué lecciones aprendidas? Porque ha pasado ya prácticamente un año desde que se decretó la pandemia. Hemos aprendido algunas cosas de la enfermedad en términos generales y de igual manera, aunque quizás en menos escala con relación a la embarazada. Y esto se debe a que hay un menor número de embarazadas afectadas con relación a la población general y por las limitaciones que, como todos sabemos, hay para realizar estudios experimentales y estudios en términos generales en la gestante. Hasta ahora, ¿qué se ha dicho? Que debido a los cambios fisiológicos de la gestación, la embarazada tiende a tener infecciones más graves. Sin embargo, los datos iniciales que se reportaron con relación a esta patología no demostraron un mayor riesgo de adquisición o de gravedad de la COVID-19 en las embarazadas en comparación con otros grupos o con los adultos en términos generales. En la actualidad han salido muchos reportes y en conclusión se dice que los nuevos datos de los CDC sugieren que hay un pequeño aumento del riesgo de la enfermedad por COVID-19 durante el embarazo, y esto está definido o está puntualizado como un mayor número o mayor riesgo de admisión en unidades de cuidados intensivos, una mayor necesidad de ventilación mecánica, una mayor tendencia a desarrollar complicaciones frecuentes durante el embarazo, como pudieran ser la diabetes gestacional, los trastornos hipertensivos del embarazo, aunque también cuando existen estas patologías se puede presentar enfermedad mucho más severa e inclusive podemos tener muerte materna por causa añadida del COVID-19. En estos dos extremos, entonces surgen una serie de preguntas en los términos medios, entre las cuales está: ¿es más grave el COVID-19 en la embarazada en verdad, a la luz de los conocimientos actuales? Y si eso es así, ¿en qué trimestre del embarazo hay mayor riesgo? Se ha demostrado la transmisión vertical. Esto es una cosa que se ha debatido bastante, han salido múltiples trabajos con relación a este término o a este punto, y realmente las conclusiones son variadas. ¿Cómo se debe realizar la atención prenatal en una mujer que cursa con COVID y embarazo o que ha tenido COVID y embarazo en algún momento de la gestación? ¿Cómo se debe hacer la resolución obstétrica en este grupo de pacientes? ¿Se debe permitir la lactancia materna? Y un punto ahorita muy actual con relación a la vacunación. Ya en nuestro país se empezó a vacunar el día de ayer. ¿La vacunación es una opción en la embarazada? Todas estas preguntas van a ser respondidas en el transcurso de la actividad por un grupo de expertos de un panel de lujo que nos acompaña en la mañana de hoy, el cual inicia el doctor Carlos Cabrera Lozada, quien es especialista en obstetricia y ginecología de la Universidad Central de Venezuela y doctor en medicina también de esta casa de estudios. Tiene maestría en bioética y es el director del curso de especialización en medicina materno-fetal de la Maternidad Concepción Palacio, Universidad Central de Venezuela. Además, el doctor Cabrera es uno de los coordinadores del Porochat Red COVID y Gestación, y le agradecemos muchísimo la colaboración que nos ha prestado esta red en la realización de este y de otros eventos que hemos tenido con relación al tema. El doctor Cabrera nos va a hablar de los aspectos clínicos de la COVID-19 durante el embarazo. Seguidamente, la doctora Alejandra Rivero Praute realizará su intervención con el tema "El feto como paciente en la embarazada con COVID-19". La doctora Alejandra Rivero Praute es especialista en obstetricia y ginecología, especialista en medicina materno-fetal, ambos títulos obtenidos en la Universidad Central de Venezuela. Es la coordinadora del curso de especialización en medicina materno-fetal de la Maternidad Concepción Palacios UCB
y es integrante de la red COVID y gestación. Y cerrará este panel de expertos el magíster sensarum César Cuadra Sánchez, licenciado en Biología y magíster sensarum en Microbiología de la Universidad del Zulia, profesor de Microbiología e Inmunología de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y también es un miembro relevante de la red COVID y gestación. Entonces, muchas gracias a todos por su presencia y a los panelistas por su apoyo en esta actividad. Vamos a cederle la palabra entonces al doctor Carlos Cabrera Lozada. Primero, agradecimiento a la Universidad Central de Venezuela por la oportunidad de compartir el COVID-19 y el embarazo, con las lecciones aprendidas. También agradecer al doctor Héctor Arrechedera y a la doctora Judy Toro por la gentil invitación. El tema era lecciones aprendidas y yo le agregaría también y errores cometidos. Eso me parece de alta importancia para poderlo establecer. Los aspectos clínicos de la COVID en las embarazadas, de un análisis que hemos hecho en la red COVID y gestación, y también en la especialidad de medicina materno-fetal que nos ha tocado evaluar a estas pacientes en unas condiciones muy especiales. Lo primero es formularse dos grandes preguntas con respecto a esta patología. ¿Las embarazadas podrían tener un mayor riesgo de enfermedad grave? ¿Y por qué enferman y hasta mueren los obstetras? Son dos preguntas que son claves para el que esté viendo esta presentación y que probablemente se la esté haciendo, y que intentaremos responderlas en el transcurso de la misma. Una de las cosas fundamentales es preguntarse, ¿es la embarazada más vulnerable que la que no lo está? Pues no, las condiciones son idénticamente iguales. Una mujer, estando o no embarazada, tiene exactamente las mismas condiciones de poder quedar infectada con el virus del SARS-CoV-2. El hecho es que en la mujer embarazada ocurren una serie de cambios que son altamente importantes y que favorecen a los problemas respiratorios, que es lo que nos hace pensar de que pudiera haber mayor gravedad o que pudiera haber mayor contaminación. Uno de ellos es a través del tiempo en el embarazo, de la elevación del diafragma, de los edemas que se hacen en el tracto respiratorio y del efecto tromboembólico que ocurre durante el embarazo. Hay que acordarse la manera también de ilustración de cómo se prueba la madurez fetal a través del tiempo, viendo cómo se emboliza con el líquido amniótico la sangre materna. Esto es lo que se llama el test de coagulación acelerada y también es conocido por todos los obstetras el tan temido tromboembolismo del líquido amniótico. Dentro de los cambios fisiológicos vamos a encontrar otra serie de características importantes. Hay un incremento de la frecuencia cardíaca. Las matronas de antes reconocían a una mujer embarazada como notaban en la región interclavicular las pulsaciones cardíacas. Hay un incremento. También hay un mayor consumo de oxígeno en la mujer que está gestando y disminución de la capacidad pulmonar y disminución de la inmunidad celular. Esto tiene su razón de ser para poder estar embarazada porque la gestante tiene un estado inmunológico único, un estado inmunológico que significa que debe tolerar halogénicamente al feto, tiene que mantener una vida extraña, criarla y mantenerla durante 40 semanas y debe hacerlo de una manera apropiada sin producir rechazo. Y a la vez tiene que tener efecto protector ante los agentes microbianos y todo el resto de enfermedades. El embarazo se caracteriza por tener en la gestante un estado inmunológico importante. El primero, que va desde el proceso de la implantación hasta que ocurre la placentación, la primera oleada de la placenta, del trofoblasto, para poder formar la placenta que ocurre después de las 20 semanas, que es un estado proinflamatorio, o sea, hay una inflamación importante, por lo tanto hay unas características especiales que hacen que la paciente esté en una condición de inflamación. Luego va a seguir una segunda etapa que es antiinflamatoria y que es la que va a permitir el crecimiento fetal. Si no hay nada que se inflame, este feto va a crecer de una manera apropiada, de una manera oportuna, y eso va a favorecer muchísimo la homeostasis de fetal. Cuando esto no ocurre es cuando vienen las restricciones de crecimiento intrauterino, es cuando ocurren los partos prematuros, las amenazas de parto prematuro, porque se vence esta etapa antiinflamatoria.
Luego tenemos una última etapa proinflamatoria que para los efectos de la COVID es la más importante porque tienen que ver con el preparto, que es el proceso inflamatorio para que la paciente pueda parir. Y después el puerperio, que es el más descuidado de todo y es donde hemos tenido mayor cantidad de morbilidad importante y de mortalidad en las pacientes embarazadas que llegan al puerperio. Y también debemos reconocer que el puerperio es una de las situaciones donde más nos descuidamos con la paciente, porque creemos que ya con el parto está todo, luego viene el brindis, luego viene la repartición de los regalitos y cómo se va a llamar el recién nacido, el neonato, y resulta que en ese momento es tan inflamatorio que puede lesionarlos con la COVID-19, que no es otra cosa que una fuerte reacción inflamatoria que es generalizada y que puede terminar hasta en una tormenta de citoquina. Esta es la razón de cómo se relacionan las etapas inflamatorias o no del embarazo con respecto a la inflamación severa que ocurre con la COVID. Cuando analizamos la histopatología, el SARS-CoV-2, vamos a tener que histopatológicamente se producen fenómenos de mala perfusión vascular en la placenta, se aglutinan las vellosidades, se producen trombos subcoriónicos, hay maduración de las vellosidades, hay vasculopatía trombótica fetal y esto no puede terminar en un estrés fetal, que en algunos momentos puede ser favorable para el feto porque le estimula a su madurez, sobre todo la madurez para poder subsistir, porque es un aviso como que ya está dispuesto para salir. Y lo importante de este estudio histopatológico es que no se evidenció la presencia del virus en la placenta. O sea, ellos encontraron cambios morfológicos, encontraron hasta inmunohistoquímica, pero no encontraron virus en las placentas que se estudiaron. Otro de los aspectos, disculpen un segundito cuando me cambien, es de la histopatología, es que la infección del SARS-CoV-2 parece que el punto clave va a ser el sincitio trofoblasto, que va a ser, y lo que pudiera explicar en un momento, la transmisión vertical de llegarse a demostrar esta patología. Sin embargo, otro estudio lo que ha encontrado es la intervellositis isquiositaria crónica y necrosis del sincitio trofoblasto, ¿no? Que lo tienen en la figura inferior derecha, que está correlacionado con la infección del neonato. Me explico mejor. No se ha demostrado la transmisión vertical todavía, pero donde se encontraron fetos, donde se pudieron hacer estudios que al ser evaluados se encontraron positivos con la COVID-19, buscaron las placentas, las estudiaron y ahí se encontró la necrosis del sincitio trofoblasto como factor fundamental para que se produzca esta infección. También es cierto que durante el embarazo no está asociado a otros efectos adversos. Esto quiere decir que no necesariamente una paciente que tenga un antecedente de diabetes gestacional o de cualquier patología tenga mayor efecto adverso con respecto a la que no lo tiene. La infección puede dañar a una paciente completamente sana. Y tanto así que la infección neonatal ocurrió en el 3% de los casos y principalmente en mujeres asintomáticas o con sintomatología leve. Pensamos que lo más importante aquí fue que como no tenían síntomas, se les permitió un contacto más estrecho con sus neonatos, todo fue mucho más de cariño, mucho mayor efecto y ahí donde hubo la contaminación de estos neonatos. Las anormalidades placentarias no se asociaron a la gravedad de la enfermedad y la frecuencia de hospitalización fue similar a las pacientes no embarazadas. O sea que el análisis en placenta de las modificaciones que hubo por el virus no significaron mayor hospitalización en nuestras pacientes. De todo es conocido este trabajo, que es el que dictó la pauta durante todo el año 2020, que es el que habla, es el estudio de Barcelona, España, donde se lograron estudiar 874 embarazadas, de las cuales 125, solamente el 14% resultaron positivas, y donde ellos demostraron que en el primer trimestre el 70% estaban asintomáticas y el 30% tenía síntomas. Y fíjense la característica, y que lo explicamos por lo que conversamos antes de los procesos pro e inflamatorios, que en el tercer trimestre se incrementa la función asintomática y la gravedad de las pacientes. O sea, hay que estar muy pendiente de la evaluación del COVID en la embarazada. En esto no hay un cambio porcentual entre la paciente con COVID-19 y el embarazo con las pacientes de no embarazadas de edad similar. No hubo ningún tipo de cambio para este estudio de 2020.
Y se observaron en el embarazado un máximo de sintomatología leve, no hubo cambios en la tomografía y el pronóstico fue igual a las no embarazadas, también otro estudio de 2020. En cuanto también a la epidemiología, se demostró que no hay una variación en la evolución de la embarazada con la mujer de la misma edad no embarazada, a menos que tuviera comorbilidades. Este sí ponía las morbilidades en específico. No descartaba un aumento característico de abortos y de óbitos, a pesar de que eran muy pocas las datas que tenían y que era mucho más frecuente en otras intervenciones como de las SARS, que sí hubo mayor frecuencia de abortos y de óbitos fetales. Lo controversial de este estudio fue la práctica de la cesárea, ya que la sintomatología no parece ser tan grave como para justificarla y no había transmisión vertical en los casos leves. Con respecto a la cesárea, hay que plantear una situación. Obviamente que lo mejor que le puede pasar a una mujer es el parto normal. Esa es la condición normal. Y muchas autoridades del ámbito de la ginecobstetricia han dicho que debe atenderse el parto a menos que exista una indicación obstétrica específica para hacer la cesárea. Yo los invito a pensar en cuanto a la cesárea de la infección de los tetras. El parto, la atención del parto es de alta producción de aerosoles, es enfrentarse directamente al periné. Las modificaciones donde se ha intentado explicar que la transmisión vertical en estos casos resultaron que era por casos que habían sido atendidos por partos y no por cesáreas. ¿Por qué? Porque se demostró ciertamente, y hay unos estudios recientes de China, donde ellos inclusive quieren hacer la valoración del PCR por vía rectal y no por vía faríngea, porque resulta que puede desaparecer en 2 semanas de la vía faríngea, pero puede permanecer en vía rectal durante más tiempo. Entonces, el parto, en el momento del parto, ¿con qué se encuentra el feto? Con el periné, y muchas veces pega parte de su cara, de su boca, de su mentón, con el ano. Y el obstetra está de frente, que muchas veces ve las condiciones en que atiende la paciente, y esto pudiera ser un factor de contaminación. En cambio, que por la cesárea ese evento se disminuye lo más posible. ¿Cuál es la síntesis de esto? Mientras más partos vaginales usted atienda, más probabilidades usted tiene de que contaminarse con COVID. Y de que mientras más cesáreas usted haga, usted tiene más chance de que no se contamine ni el feto ni usted a la hora de la atención. La semiología es muy simple para la COVID-19. La tos, la cefalea, las mialgias, la fiebre, la falta de aire, la fatiga, y que son síntomas que hasta muy frecuentes se ven durante el embarazo. La tos es la que quizás más no está, y la fiebre, pero los otros se establece que uno debe evitar confundir que un COVID sea un embarazo o que un embarazo termine en o uno piense que sea un COVID y no lo sea. Los laboratorios clínicos sí empiezan a hablar. Los glóbulos blancos suelen estar normales en la COVID, en la mujer embarazada, o disminuir, al igual que la linfopenia, ocurre una linfopenia. Ahora fíjense en estas características de esto. Ocurre una trombocitopenia, enzimas hepáticas aumentadas, CPK y PCR elevado. Esto fácilmente, si es después de las 20 semanas, ustedes pudieran pensar en un síndrome HELLP. Y entonces esta es una característica de que no, en este caso es propios laboratorios clínicos que se presentan en la COVID, la cual es una enfermedad, a mi manera de ver y como hay escritos, donde es una gran simuladora de diferentes enfermedades y de diferentes condiciones fisiológicas. Todo estaba muy bien hasta que finales de noviembre y octubre del 2020, el Centro de Control de Enfermedades realizó un trabajo con pacientes en edad reproductiva, 1.938 pacientes entre 15 y 48 años, de las cuales 461.000 estaban embarazadas, sintomáticas de las 300, 409, y de las embarazadas sintomáticas, 23.434. La más alta casuística que se ha podido estudiar con respecto a las mujeres. Utilizando más o menos la interpretación del mismo gráfico, pero para el Centro de Control de Enfermedades, vemos que fueron 400 y tantas mil pacientes, de las cuales 23.434 estaban sintomáticas, y entonces aquí se encontró que igual en el tercer trimestre es el trimestre de mayor importancia de desarrollo. ¿Qué encontró este trabajo? Que hay unas más altas tasas de hospitalización, de ingreso a terapia intensiva de adultos, incremento de la mortalidad, y en ese momento allá en los Estados Unidos, porque esta es una población de los Estados Unidos,
se utilizó circulación extracorpórea para mejorar los niveles de oxigenación. Este trabajo tuvo dos eventos, uno que cerró en octubre y otro en noviembre que corrigió, porque además ellos trabajaron con pacientes por grupo etario, por nacionalidad, por estado de donde estaban, donde solían vivir y por el grupo de raza donde estaban, latinas con ascendencia africana, afroamericana, todos estaban estudiadas con esta paciente. Es imposible que yo me aparte de mi línea de investigación, como es la mortalidad materna y como es la morbilidad materna extrema. Hasta finales del 2020, nosotros encontramos que las pacientes fallecían y no se sabía cómo ubicarlas. Hasta pensamos, si el embarazo no está produciendo ningún agravamiento ni ninguna modificación, pues esta es una muerte materna que no está relacionada para poner la obstétrica directa o indirecta. Pero resulta que los nuevos estudios ahora se establecen de que sí mueren y hay que establecer dos cosas. Si la paciente muere con COVID o mueren por COVID. Si la paciente muere por un proceso de hemorrágico, muere por un trastorno hipertensivo del embarazo y además tiene COVID, o sea, con COVID, es una mortalidad materna obstétrica directa. Ahora, si la paciente está completamente en su embarazo normal, le da COVID y fallece y la causa de la muerte es la COVID, entonces la paciente está muriendo por COVID-19. Esto es altamente importante que lo aprendamos. Hay unos criterios especiales para clasificarlo, para que también orientar a los hospitalarios, a las autoridades gerenciales de los hospitales, que los criterios Q-SOFA son los más relevantes para poderlo establecer. Disculpen que quiere pasear la cosa. La frecuencia cardíaca, respiratoria, perdón, hay que valorarla y para eso un oxímetro de pulso sería importante para saber. Recuerden de que existe la hipoxemia silente o la hipoxemia feliz, que agarra, usted no tiene nada y los requerimientos de oxígeno están muy bajos y usted termina en terapia o termina muerto. La presión arterial sistólica menor de 100, que empieza a hablar como una especie de shock, y la conciencia del Glasgow menor de 13. En la maternidad Concepción Palacio hicimos un trabajo con unos criterios, hizo un algoritmo para morbilidad materna extrema, y usted para la COVID y para las otras patologías lo que necesita es el oxímetro de pulso, que además le va a dar la frecuencia cardíaca, un tensiómetro que le va a valorar la presión arterial para determinar si la paciente tiene un problema de tensión o tiene sobreagregada una hipertensión inducida por el embarazo, y la temperatura. Con estas tres cosas, a las pacientes que están sentadas esperando por ser atendidas obstétricamente, usted puede explicar el algoritmo de Mute, que así se llama, como lo tiene aquí arriba, y le permite establecer en qué condiciones son de ingreso para esas pacientes y cuál es ponerle la debida atención. Este es un cuadro que hizo la doctora Ana Carvajal, donde dice que la mujer embarazada tiene que estar pendiente, tiene que tener la educación suficiente para cuidarse, hacerse sus exámenes, mantener su control prenatal, hacer todas sus condiciones, inclusive de amamantar. Yo tengo que hacer un énfasis importante. La enfermedad de la COVID no dura todo el embarazo, no dura 40 semanas. Entonces, no hay por qué limitar los controles prenatales. Los controles prenatales que usted tiene que hacer por telemedicina o el control prenatal que usted tiene que hacer por vía telefónica, no teniendo contacto con las pacientes, son las 3 semanas que la paciente está teniendo sintomatología de la COVID. Después de esas 3 semanas se supone que la paciente ya no es contagiante. Perdón. Ahora bien, es muy simple, las consultas prenatales son cada 4 semanas, por lo menos en la primera parte del embarazo. Entonces, usted puede seguir su control y lo que tiene que hacer la telemedicina es estar pendiente de averiguar cómo te sientes, si tiene fiebre, o sea, entrenar a la paciente de las condiciones que verdaderamente debe de llamarlo, así como la tiene que llamar si hay un proceso de sangrado, de vómitos o de cualquier otra situación. Si la paciente tiene algún síntoma de COVID, la paciente debe comunicarse con usted porque no se pega por el teléfono. Entonces hay que atenderla. Lo que sí usted debe estar pendiente, como ya dijimos, es del puerperio de esa paciente. No visitarla una vez y chao, bien, y cuando se toman los orínitos del bebé. No, eso no debe hacerse. ¿Por qué? Bueno, porque hay que tener una serie de consideraciones clínicas con la paciente. La paciente, lo más frecuente que pueda pasar en todas, embarazadas o no, es que esté asintomática.
Las leves son de la sintomatología suave, pero con los signos vitales que están estables. Recuérdense el algoritmo que planteamos antes. Grave, si la frecuencia respiratoria es mayor de 30 por minuto en reposo o si la concentración de oxígeno por el oxímetro de pulso le da menos de 93. Crítica, cuando llega en shock o con disfunción respiratoria, que se ha visto en Venezuela. Hay varios hospitales que han tenido que las pacientes las encontró así y ha sido con estado puerperal cuando está. Toda embarazada que se sospeche de COVID-19 debe ser aislada e investigada. Ahora, pero vamos a poner las condiciones porque se ha dicho mucho, en la red hemos discutido que toda embarazada que tenga COVID debe estar hospitalizada en cualquier momento del embarazo, ¿ok? En cualquiera de las fases antiinflamatoria o inflamatoria importante. Pero ¿qué pasa? Que ella debe ser ingresada en un cuarto con un aislamiento con presión negativa. Búsquenme un cuarto en un hospital venezolano que tenga estas condiciones. Necesitamos presión para que no se contamine a los demás con respecto a eso. Es triste ver cómo se atienden pacientes con COVID positivo y después salen abrazando a la pobre enfermera con el mismo traje con que estuvieron atendiendo a los pacientes, que es el traje de astronauta que solemos llamar, que no es otra cosa que los EPI. El recurso humano. La embarazada pertenece a los tetras, pero los tetras, para garantizar una hospitalización de calidad para una paciente con COVID, tiene que estar presente que ahí debe haber intensivistas, anestesiólogos, médicos maternofetales, infectólogos, neonatólogos y enfermeras calificadas. Si no tiene esto, las condiciones no están dadas para atender apropiadamente a una paciente con COVID. Se plantea que no se debe asociar el empeoramiento de la sintomatología con las comorbilidades que tenga, lo que conversábamos antes. Lo que usted padecía antes no importa tanto. ¿Por qué? Porque pacientes sanas se ha observado sintomatología respiratoria, alteraciones del ritmo cardíaco y desbalance del equilibrio ácido básico, entre otros. En este estudio tampoco se observó la transmisión vertical. En una revisión de casos que la transmisión vertical es posible, aunque es muy rara. Este estudio también fue realizado, se presentó en el 2021, donde se ha demostrado el problema de los daños neurológicos en los neonatos por el virus, y no se sabe si el daño es citopático directo por el virus o se debe a la respuesta inmune. No se ha confirmado ningún efecto teratogénico y se ha asociado la inflamación y la mala perfusión vascular a los problemas que se van a presentar cuando se valore ahora de inmediato, se valore al feto como paciente con SARS-CoV-2. Es de hacer notar aquí que es extremadamente importante de que con lo que respecta a los efectos teratogénicos, que tiene que ver también con la vacuna. Hoy en día hay médicos ginecobstetras subespecializados en el área de medicina maternofetal, de perinatología, que son capaces de diagnosticar cualquier efecto teratogénico, por lo menos lo morfológico, funcional o lo vascular a través del Doppler, que le permiten saber si este embarazo va bien o no. Esto no va a ser como la talidomida, de que hubo un efecto sorpresa donde empezaron a decir porque no existían los recursos de diagnóstico prenatal como los que tenemos hoy en día. Es importante hacer énfasis que en los tratamientos y protocolos para la COVID no hay riesgo de seguridad o son muy bajos en las embarazadas, por lo que no se debe excluir de las pruebas de tratamiento, sino más bien estimular el estudio y tratamiento que se comporta de igual manera que en la embarazada. Me explico mejor. ¿Ustedes saben cuántas pacientes han padecido de COVID, se han tratado y después han resultado que estaban embarazadas? Son unas cuantas. Y no ha pasado nada, y esa cosecha sí ya la hemos agarrado porque ya la pandemia está por cumplir un año. Igual que con las vacunas, Pfizer encontró que tuvo una gran cantidad de pacientes a las cuales se vacunaron y se desconocía que esas pacientes estaban embarazadas. Y que se sepa hasta ahora, y en la evolución y el control ginecobstétrico apropiado, que no ha pasado nada. Todo un asunto de educación. Aquí tenemos que educarnos todos. El tratamiento. Bueno, las embarazadas en modelos de prueba o los tratamientos que se hacen compasivos se han hecho de manera inadvertida y durante el periodo de prueba no ha pasado absolutamente nada. Mire, señora, aquí hemos ensayado todo y nada sirve. Ensayamos la cloroquina y la hidroxicloroquina y los mismos médicos la descartamos. Empezamos con el Remdesivir
un antiviral donde hay personas que pagaron de $1,000 a $3,000 y más porque lo aplicaron y ya se demostró que no sirve para nada. Uno de los que está ahorita abogando y que es barato es la ivermectina, está contraindicado con el embarazo, pero también les puedo decir que en muchas pacientes se les aplicó estando embarazadas sin saberlo y no ha pasado absolutamente nada. O sea, estamos en pandemia y hay que utilizar el recurso que más nos importe. Grande interrogante. ¿La atención prenatal debe tener alguna modificación con la COVID? No debe tener modificación. El médico ginecobstetra lo que tiene es que cuidarse y estar pendiente de lo que ve y cómo lo ve. Así que la paciente, si está enferma 3 semanas, pues usted le suspenderá una cita o le prorrogará la cita un poco más y más nada. Muy pendiente, sí, como hablamos, de la fase puerperal, la fase del parto, la fase final. Estar enfermo en esa fase final sí es complicado para las pacientes, pero para el inicio y para el medio es técnicamente resuelta, porque la fase proinflamatoria del primer trimestre pues se controla facilito y no se han encontrado grandes pérdidas con eso. Lo que sí se ha encontrado, sorpresivamente, es una casuística no escrita hasta ahorita, es un incremento de los embarazos ectópicos en pacientes post-COVID. Tiene una gran relación porque el epitelio de las trompas es el pseudoestratificado cilíndrico ciliado y es el mismo del sistema respiratorio superior. Afecta a los cilios se enlentecen y es más fácil que se pueda producir entonces un embarazo ectópico. Seguridad fetal. Bueno, hasta ahora se tiene. Si usted tiene un buen médico perinatólogo, un buen médico experto en medicina materno-fetal, usted puede averiguar y puede tener unas discretas certezas. Pensando en que, señores, que la paciente no va a tener un solo hijo. No arriesguen la vida de la paciente y piensen en los huérfanos que pueden quedar si uno se arriesga a no poner tratamiento o no hacer nada porque la mujer está embarazada. Aquí hay que dejarle de tener miedo y tratar a la mujer embarazada como la que no lo está. Transmisión vertical, hasta ahora nada. Hasta ahora sí hay una que otro trabajito o demostración de casos que nos pudieran decir algo, pero realmente no han sido certeros de que esto ocurra. Como preconcepcional, posponer un embarazo a una mujer que tenga COVID, no hace falta que se embarace y vemos en el camino. Ahora, si la paciente tiene antecedentes de enfermedad cardíaca congénita adquirida, hiperglicemia, hipertensión y preeclampsia, es preferible que se embarace después de que esté vacunada o después de que esta situación haya pasado un poco. Para todos y específicamente para la mujer embarazada, sigue siendo cardinal esto que ha establecido la OPS. Señores, distanciamiento social o distanciamiento físico me gusta más porque con los teléfonos podemos seguir teniendo el contacto social sin ningún problema. Lavado de las manos, respetarse muy bien la cara. La cara es un triángulo que ustedes tienen que valorar donde boca, nariz y ojo es por donde entra más frecuente el virus. Y fundamentalmente lavarse las manos lo más que se pueda. Yo diría, no se conformen tanto con el gel, sino lavarse la cara. Ojo con el gel. Con el gel se ha aplicado y si se han acercado a alguna llama o algo por el estilo, las pacientes ni han visto la llama y han quedado con quemadura. Hay que tener pendiente esto también para nuestras mujeres. Recomendaciones entonces. Para ellas y para nosotros, distanciamiento físico, higiene de mano y la mascarilla facial. No es un tapaboca, señor. El tapaboca es un nombre mal puesto y dicho. Es una mascarilla porque usted se tiene que tapar la nariz y la boca. Todo va a sanar, todo va a pasar, la conexión va a estar toda perfecto, volverá la felicidad para nosotros. Los tiempos buenos y los malos pasaron por algo y no se van a quedar definitivamente. Todo va a mejorar y pienso que todos juntos podemos establecer una buena educación y podemos ganarnos con este virus. Señores, ante todo, muchísimas gracias y de nuevo a cuidarnos. Lo más importante es que sigamos sosteniéndonos porque ya falta poco por lo menos para que la vacuna se implante y podemos estar. Y vacuna para las embarazadas también. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Cabrera por su conferencia y vamos a darle la palabra a la doctora Alexandra Rivero Plaute, quien nos hablará de nuestro segundo paciente, el feto. Doctora Alexandra, adelante. Buenos días. Bueno, primero que nada, a la doctora Judith Toro, al doctor Héctor Rechedera y al doctor Carlos Cabrera y a mis colegas hoy panelistas.
Vamos a hablar entonces del feto como paciente en la embarazada con COVID-19. Ya va a ser el 11 de marzo, un año exactamente, en el cual el mundo se vio afectado por una pandemia, una zoonosis, en la cual el agente causal identificado fue el SARS-CoV-2. Y se identifica al agente como un virus respiratorio que toma de sorpresa al personal de salud, dado que no afecta solamente el tracto respiratorio, sino otros órganos: corazón, hígado, cerebro, el endoteliotropismo de este virus. Y la placenta y el feto no están exentos de esta afectación. Definitivamente, como bien lo explicó el doctor Cabrera previamente, el feto, el producto de la concepción, tiene una posición noble inmunológicamente que me permite tener una barrera ante agentes extraños, pero a su vez defensa contra y tolerancia de parte del sistema inmune materno. Tenemos que estar conscientes o tener al tanto de la definición del feto y de cómo es el crecimiento de ese sistema placentario y nutricional materno-fetal, que va a llevar los diferentes escenarios ante la exposición de un posible teratógeno. Entonces, feto es todo producto de la concepción mayor a 10 semanas, categorizado o definido por el Instituto de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia, o mayor a 8 semanas por una definición embriológica. Y aquí tenemos que tener al tanto cómo el sistema placentario, el sistema de comunicación, circulación materno-fetal, va a cambiar desde el periodo prelacunar y lacunar hasta el estadio en la cual ya está la placenta madura. En relación al SARS-CoV-2 como agente causal teratógeno, ya en el inicio de la pandemia se hablaba de un daño potencial teórico, un daño potencial descrito. ¿Por qué? Porque se tenía en cuenta que el receptor para entrar a la célula era el de la enzima convertidora de angiotensina, el ECA2, y tanto el cerebro fetal como placenta y estromas expresaban este receptor y había ese potencial daño neurológico. A su vez, relacionados con la enfermedad materna, la hipertermia, en la cual podía haber también un daño neurológico fetal tipo teratogénico asociado al potencial teratogénico farmacológico. Ya en abril del 2020 se realizan una serie de medidas o protocolos a nivel nacional en vista del inicio de la pandemia, en la cual se hace el consenso venezolano de la Sociedad de Ultrasonido de Medicina, ABUM, en relación a cómo debe ser evaluada y manejada la gestante que ha estado en contacto con el SARS-CoV-2, tanto en primer trimestre, en segundo y en tercer trimestre. Y se propone en primer trimestre la evaluación del riesgo de aborto. En segundo trimestre, el ultrasonido de detalle para la evaluación neurosonográfica y ecocardiográfica, y en tercer trimestre la evaluación del perfil biofísico y del funcionalismo placentario. Posteriormente, en relación al efecto potencial teratogénico farmacológico, ya en mayo del 2020, se empiezan el uso compasivo de fármacos descritos para otras entidades virales u otras entidades nosológicas dentro de la COVID-19, en donde se establece que el favipiravir y el dolutegravir están totalmente contraindicados por efecto teratogénico farmacológico, y los inmunomoduladores tipo el tocilizumab, antagonista de la interleuquina 6, no tiene todavía actualmente clasificación por la FDA en relación a la afectación gestacional. Se conoce o se da a conocer que el virus puede pasar la barrera placentaria por detección de inmunoglobulina M horas después del nacimiento, así como la barrera hematoencefálica por la detección o el aislamiento del virus en líquido cefalorraquídeo. Y entra la preocupación de si este receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 está expresada así como la proteasa de la serina 2 membranosa están expresadas en el epiblasto, en el gameto, en la mórula y en los embriones de 4 células, entonces debemos tener a futuro defectos del tubo neural y defectos de malformaciones y anomalías fetales. Ya empiezan las investigaciones sobre la transmisión vertical, declarando que pueden ser, como ya se conoce, prenatal, periparto, postnatal en relación al SARS-CoV-2.
Concluyendo que en primer trimestre podemos tener abortos y embriopatías, aunque la embriopatía se declara ya inusual porque hay poca expresión de lo que son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Infección fetal o pérdida fetal vista en el segundo trimestre, y en el tercer trimestre se describen los daños potenciales por la respuesta inmune interrogada que pueda desarrollar el feto. Todo esto haciendo comparaciones o análisis en relación a otras entidades virales tipo citomegalovirus, tipo herpes o tipo coronavirus descritos ya en el 2000, el tipo SARS y el tipo MERS. De manera que cuando se lleva esto a la evidencia médica, ya los reportes chinos demostraban que era un poco probable que existiera la transmisión vertical, teniendo un talón de Aquiles que era la baja sensibilidad o la baja precisión de pruebas diagnósticas moleculares tipo RT-PCR, en la cual la sensibilidad máxima era el 93% en lavado traqueobronquial, y eso no era feasible, no era factible realizarlo en fetos in vivo, intraútero. Ahora, muy bien, tenemos otro detalle, que es que la PCR en el hisopado o el hisopado orofaringio y en ese tiene una sensibilidad baja de 63 y 29% respectivamente. Y la controversia surge aún más y las interrogantes generan en mayor cantidad cuando se determinan pruebas serológicas en sangre fetal y en sangre de cordón fetal, en la cual determinan inmunoglobulina M fetal, la cual debemos que recordar que el feto es capaz de producir sus propias inmunoglobulinas después de la semana 18, y queda la interrogante de dónde surge esta inmunoglobulina M, ya que la cinética de los anticuerpos y la inmunoglobulina determina que la inmunoglobulina G tiene paso transplacentario y puede ser definitivamente de origen materno, pero la inmunoglobulina M y la A no atraviesan la barrera hematoplacentaria, así que interrogante es, ¿viene de origen fetal por una respuesta inmune fetal ante el agente SARS-CoV-2? Posteriormente, tomando en cuenta lo dicho sobre la expresión de los receptores en las diferentes entidades, placenta, feto e inclusive en las células vellositarias y citotrofoblast, al recolectar la muestra para la fecha indicada, tenemos que la placenta puede ser órgano blanco del SARS-CoV-2, y el producto de la concepción, así como la placenta del tercer trimestre, es inusual, raro, poco probable. Para esta fecha se determinó que la infección intrauterina dependía básicamente de la viremia, y que la viremia ocurría solo en 1% de los casos asintomáticos o moderados de la COVID-19, que había pobre expresión de los receptores ECA2 en las células fetales y placentarias, de manera que la transmisión vertical o la infección congénita por SARS-CoV-2 era poco probable. Y de ocurrir una transmisión perinatal, era más bien hacia la horizontalidad, ya sea por fómites, aerosoles en el trabajo de parto o contaminación por las heces en el momento del trabajo de parto. Que fetos que tuvieron hisopado nasofaringio positivo al momento de neonatal, postnatal, que fue el menos del 1% de la casuística aquí demostrada en este estudio, presentaron una condición asintomática la mayoría, y en algunos casos leves episodios de letargia, fiebre y trastornos respiratorios. Sin embargo, fueron asociados más a sepsis neonatal por prematuridad o por infecciones de la prematuridad, el mismo distrés respiratorio de la prematuridad. Se determina que o se describe que en primer trimestre, dado la falla respiratoria en los casos de COVID de mayor gravedad, del estadio 3, hipoxemia, puede haber una disrupción de flujo llevando al aborto, al óbito, y que infecciones neonatales 24 horas posterior al nacimiento era más por vía horizontal que vía transplacental, que la viremia se presenta en menos del 1% de los casos COVID, y que la evaluación histológica en aquel momento exhaustiva, que fueron 3 placentas, no dieron información certera de un cuadro patognomónico de placenta COVID, donde no hubo correlación estadística ni con inflamación, ni villitis o con rasgos propios de coramnionitis. Que se evidenciaron lesiones vasculares vellositarias como depósitos de fibrina e infartos, pero fueron reportados estar asociados a condiciones con comorbilidades maternas tipo preeclampsia, y no a la COVID-19 o a la presencia del SARS-CoV-2 per se. Posteriormente,
se realiza en el transcurso del tiempo, fíjense cómo vamos avanzando en los meses del 2020, una integración de varios casos clínicos para hacer una evidencia integrativa de aproximadamente 57 estudios o reportes de casos en los cuales 15 fueron sometidos a evaluación. Y aquí sí es importante determinar que en cada uno de los autores que reportaron sus casos publicados fueron totalizados las madres que salieron positivas por hisopado nasofaringio y su producto de la concepción, cuántos tuvieron hisopado nasofaringio positivo, así como si hubo hallazgo del virus o del agente etiológico en líquido amniótico, en tejido placentario, en suero materno, en el hisopado vaginal, en la leche materna e inclusive en la sangre del cordón umbilical. Tomando en cuenta que de 152 madres positivas y un número total de 195 neonatos que fueron estudiados y seguidos y analizados, solo 2 tuvieron el hisopado nasofaringio positivo postnatal. Uno se le hizo el seguimiento y fue asintomático. El otro no describieron el seguimiento, o sea, menos del 1% en esta casuística. Sin embargo, ya se empiezan a vislumbrar teorías en las cuales se determina cómo puede llegar el virus o el agente a la placenta, cómo puede llegar a atravesar esa barrera hematoplacentaria. Y salen a la luz pública artículos que comentan que al mejor estilo del caballo de Troya, en células inmunológicas maternas tipo monocitos, linfocitos y granulocitos que expresan per se los antígenos, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, pueden trasladar estas mismas células inmunes maternas el virus hacia el área placentaria y que ahí alterar la barrera y posiblemente haber entonces la infección viral con una teórica transmisión vertical, demostrando en los hallazgos placentarios cambios sugestivos a coriomionitis cuando se determinaban factores inflamatorios tanto en la cara materna como en la cara fetal o en sangre fetal, una elevación de la interleuquina 6, interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral, que va como a la expectativa, va a la par de lo que es un cuadro inflamatorio per se fetal, ¿ok? Llegamos al 8 de octubre del 2020, ya se están trabajos sobre transmisión vertical, que es improbable, hay una reacción inflamatoria placentaria localizada, llama la atención la cantidad de óbitos. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado de atención que durante el año de pandemia, hasta el 8 de octubre, perdón, había un óbito cada 16 segundos. ¿Cuál era la causa? ¿Estaba relacionado al SARS-CoV-2 o estaba relacionado a una situación causal de cuarentena y pobre acceso a la atención médica? Igual el Lancet publica el 1 de enero de 2021 seguimiento de un trabajo desde el noviembre 16 del 2020 en la cual llama la atención por qué hay tantos óbitos en la población de gestantes si cuando van a correlacionar con la presencia del SARS-CoV-2 o no, no consiguen relación causal directa. De manera que llegamos a enero del 2021 y es ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos situados en este momento en relación a COVID, el feto como el paciente? Definitivamente llegamos a que en primer trimestre hay un aumento de tasas de abortos, definitivamente sí lo hay, pero la diferencia no es estadísticamente significativa. Tenemos una tasa de 11% en la población diagnosticada con COVID-19 en sus distintas variables, en relación a una tasa de 9% en la población general. Segundo trimestre, sí hay afectación de la placenta por el virus. Sí se ha aislado el virus y de hecho en este estudio de José y colaboradores evaluaron placentas en la cual se mostraban las cargas virales elevadas en la placenta, más no así en tejido fetal, ni pulmón, ni corazón, ni cerebro. De manera que en estos óbitos, en estas pérdidas fetales, la placenta literalmente actúa como una barrera protectora hacia el feto. Y en el tercer trimestre llega estos hallazgos, que ya es más que la simple casualidad o la simple correlación de signos de malperfusión vascular, alteraciones tipo bilitis, coriomionitis, depósitos de trombina, aumento de interleuquina 6 y desarrollo de cascadas inflamatorias y de endotelitis
que provocan cuadros similares a la preeclampsia en la gestante, cuadros similares al trastorno hipertensivo en el feto, como oligoaño, crecimiento fetal restringido. Y en este caso, este artículo per se aclara las dudas de lo que ya veníamos viendo en la práctica diaria en los servicios de alto riesgo, que eran gestantes con síntomas, signos, casos sospechosos probables y hasta confirmados de COVID, con óbitos, trastorno hipertensivo subyacente, preeclampsia subyacente y oligoamnio súbito. De manera que cuando se describe en un estudio total de 36 placentas del segundo y tercer trimestre de pacientes positivas para la COVID-19, los hallazgos fueron depósitos de fibrina, hallazgos subjetivos de malperfusión vascular fetal, hallazgos subjetivos de malperfusión vascular materna, cambios inflamatorios o cambios relacionados a corioamionitis e inclusive bilitis y coriangiosis. Entonces, explicando o vislumbrando cómo es este mecanismo, aunque todavía permanece el interrogante si la viremia, que es plebitransitoria, permite ese paso trasplacentario, o si es por una ruta alternativa, la de las células inmunológicas maternas a través de en la misma placenta, o por vía ascendente, aunque en las casuísticas revisadas la presencia del virus es escaso en hisópados vaginales, pero lleva a un desarrollo de una tormenta de citoquinas en el área fetal, lleva a hipoxia materna, una respuesta inflamatoria, con pobre pronóstico perinatal que va desde pérdidas, abortos, óbito, parto pretérmino, crecimiento fetal restringido, preeclampsia de instalación temprana y el síndrome de respuesta inflamatoria fetal. ¿Qué queda el interrogante? ¿Cómo va a ser el pronóstico neurológico y el desarrollo de estos fetos a lo largo de los próximos 5 y 10 años, que es lo que nos queda por evaluar? Estudio nacional, estudio venezolano, a cargo del grupo del doctor Castejón, Luzardo Canache, el doctor Aquiles Lara y el doctor Jesús Veroes. Los mismos hallazgos placentarios ya descritos en enero del 2021 fueron corroborados a través de microscopía electrónica, en la cual presencia de SARS-CoV-2 con asociación de depósitos de fibrina, infartos, bilitis, pérdida de la anatomía de las vellosidades, y eso lleva también a la pérdida de la funcionalidad de las mismas. Aquí, en estos momentos, definitivamente tenemos que hacer como el análisis de si en verdad es casual o es causal. Y retomar lo que se planteó en abril del 2020, cuando el seguimiento de toda gestante que ha sido diagnosticada con COVID y curada o en el momento del estudio morfológico, el estudio perfil hemodinámico Doppler de la placenta, porque si bien los cambios histopatológicos de la placenta no son patognomónicos, en un 33% en la casuística presentada, pacientes que fueron diagnosticadas con COVID tienen trastornos de funcionalismo de malperfusión placentario, y el parámetro más fidedigno para la monitorización de esa gestación va a ser el perfil hemodinámico Doppler, el perfil biofísico, la cardiotocografía, y siempre estar presente de la medición del líquido amniótico y el peso estimado fetal. ¿Por qué? Porque la cardiotocografía es la más sensible, y para primero detectar algún trastorno en el equilibrio materno-fetal. El perfil biofísico y el perfil hemodinámico Doppler materno-fetal necesita de entrenamiento, centros especializados, debe ser de criterio obligatorio para toda paciente con diagnóstico presente o pasado de COVID, medición del líquido amniótico, estimación del peso fetal, y en la resolución intraparto se hace mandatorio la cardiotocografía. Si bien los estudios o reportes chinos, la mayoría de las pacientes fueron resueltas por vía cesárea, la indicación es parto hasta que se demuestre lo contrario. La cesárea es solo para casos de indicación obstétrica. Y para finalizar, llegamos entonces a 8 de febrero de 2021, la Organización Mundial de la Salud determina algunas pautas en la cual asume que por casuística la viremia llega a ser hasta del 10%, no del 1% aislado que se creía hasta la mediados del año pasado. Existen conflictos en relación a los datos recabados sobre la expresión de los receptores en los placentas y en órganos fetales durante la gestación. Unos grupos dicen que es pobre la expresión, otro grupo dice que permanece toda la gestación. No se ha aislado en leche materna, baja presencia en secreción fetal.
secreción vaginal, perdón, predomina la horizontalidad sobre la verticalidad, predomina el proceso de contaminación o de contacto a través íntimo con la madre en el proceso de respiración, el parto, la lactancia, y se establece la categorización del tiempo para la transmisión madre-hijo, en la cual se van a concluir si es un caso confirmado, si es un caso posible, inusual o indeterminado. Varios pasos que hay que seguir para determinar si en verdad hubo transmisión vertical, en la cual es la definición y tiempo de infección materna. La madre debe tener el diagnóstico o el proceso clínico 14 días antes y 2 días después del proceso de resolución, sea parto o cesárea. Pruebas virológicas definitivamente recomiendan la RT-PCR, no recomiendan las pruebas antigénicas. Las pruebas séricas no están recomendadas, dan a muchos falsos positivos, baja sensibilidad. El tipo de nacimiento determina que debe ser vía baja hasta que se demuestre lo contrario por una indicación obstétrica que amerite la resolución vía alta, y que en vía baja, si bien hay mayor riesgo de contaminación por los aerosoles y por las heces, en la vía alta hay mayor riesgo de contaminación por la sangre al momento de la extracción placentaria. El estudio del tejido fetoplacentario debe ser sometido por hibridación in situ, inmunohistoquímica o microscopía electrónica para la demostración del SARS-CoV-2 en placenta, líquido amniótico y tejido para diagnósticos con pruebas moleculares, PCR en líquido amniótico y placenta también, sangre de cordón umbilical. La sangre de cordón umbilical para estudio de PCR reporta que las pruebas serológicas, inclusive la IgM, tienen una alta tasa de falsos positivos, no son concluyentes sus interpretaciones. El tiempo de recolección de la muestra no debe superar las 24 horas post nacimiento, y hacer controles a los 7 y 10 días para determinar si hay persistencia del patógeno y signos y síntomas del neonato, que en varias casuísticas reportados, hijos de madres con COVID-19 que desarrollaron neumonía postnatal fueron asociados más, como se dijo, a la prematuridad que al SARS-CoV-2 per se. Esto es un cuadro en el cual se puede ver gráficamente de la OMS si un caso es de transmisión vertical confirmado, un nacimiento vivo, ese neonato debe tener sangre positiva, líquido amniótico positivo, lavado traqueobronquial positivo, en la placenta con muestras no estériles, demostración de tanto el virus a nivel placentario como en el tracto respiratorio, serología positiva, y al repetir este tipo de muestras a las 24 y 48 horas, positivo. En cambio, si es intraparto, si fue una contaminación, una transmisión intraparto, deben estar todas estas pruebas negativas, pero al hacer las evaluaciones a las 24 y 48 horas, positivas y más allá de los 7 días. Y si fue una contaminación postnatal temprana, que es lo más común determinado hasta el momento, todo negativo, y las evaluaciones o las pruebas son positivas después de los 10 días, inclusive después de las 48 horas. Para concluir, son necesarios nuevos estudios con mayores casos, mayor N, para establecer la transmisión vertical. Hasta el momento es inusual, pero posible. Las complicaciones tipo de estrés respiratorio e infección respiratoria baja se asocian más a prematuridad que al virus per se. El aumento de tasas de óbitos, que impresionante, es de 34.1 a 25, inclusive a 19.1 en la población general. Se concluye que es más una relación causal por efecto de difícil acceso a la atención médica y no al COVID per se. La utilidad de las pruebas serológicas en el diagnóstico por infección por SARS-CoV-2 está por confirmarse, no tienen utilidad. La especificidad de la hemoglobina IgM es cuestionable por la falta de sensibilidad a los falsos positivos. No han sido reportados efectos teratogénicos en neonatos por la infección por el SARS-CoV-2. Se recuerdan de aquella previsión, no vamos a decir temor, sino a la espera del aumento de los efectos del tubo neural por la presencia del virus. Hasta el momento no ha sido descrito de la manera que se esperaba. Y cuando los fetos salen positivos postnatal, la tasa es de 6 a 8%, inclusive en la casuística que revisamos era 1%, de 10, 9 se mantienen asintomáticos y uno solo es el que genera el cuadro de respuesta inflamatoria sistémica. De manera que
El feto como paciente en la embarazada con COVID-19 está sometido a efectos adversos, todavía está por verse el efecto por agente, efecto por la terapia farmacológica, y nuestro deber ahora es incluir el efecto por trombosis, endotelitis y reacción inflamatoria y el síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Así que por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Alexandra. Muy buena su conferencia, muy clara. Vamos a darle la palabra en los aspectos en cuanto a la vacunación en la embarazada, y sobre este tema nos hablará el magíster cienciarum doctor César Cuadra Sánchez, desde Nicaragua. Adelante, doctor Cuadra. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Gracias especialmente al doctor Carlos Cabrera, al doctor Héctor Arrechedera, a usted, doctora Judith, y por supuesto un gran saludo a Alexandra y a todos los que nos están viendo ahorita. Aquí les saludo desde la tierra del príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Muy emocionado de compartir con ustedes esta presentación. Cuando me dijeron de hablar de la vacunación en embarazada, bueno, uno dice, lo más difícil de hablar en ciencia es de aquello que no se tiene mucha evidencia. Entonces, es importante que, gracias a Dios, ayer, el doctor Fauci me ayudó mucho, entre comillas, indirectamente. ¿Por qué? Porque salió una noticia en CNN donde Fauci declara que se han vacunado en Estados Unidos aproximadamente 20,000 mujeres embarazadas y no ha habido ningún tipo de problema. Entonces ya esto indica, ya nos da un poquito más de tranquilidad acerca de la seguridad de las vacunas en las embarazadas. Y se piensa que ya incluso también salió una noticia que Pfizer va a hacer un estudio específico en mujeres embarazadas con su vacuna. 4,000 embarazadas van a ser enroladas en este ensayo. Entonces ya nos da un poquito más de tranquilidad. También me facilitó mucho la conferencia el hecho de que el doctor Alexis García haya hablado bastante sobre la vacuna Sputnik en estos días y ha aclarado detalles técnicos. Entonces ahorita lo que vamos a hablar de los detalles de seguridad en embarazada, que hay mucha reticencia, a veces he oído, usted sabe, doctores, que nosotros somos activos en los chats y hemos visto mucha reticencia que hay que irla quitando. En general, y la pregunta que surge normalmente en los chats es que a las embarazadas no debiera vacunarse. Y eso a veces me extraña. Y vamos a responder a esta pregunta. ¿Es en general recomendable vacunar a las embarazadas con cualquier vacuna? Bueno, depende. Como muchas cosas en ciencia, depende. De rutina sí se recomienda la vacuna contra la toferina e influenza en cada embarazo. Esta vacuna tiene la particularidad, sobre todo, que son vacunas inactivadas o vacunas de su unidad. Estas no pueden causar infección y son seguras para la madre y el hijo. Lo que sí está contraindicado es aplicar vacunas con virus atenuado. ¿Por qué? Porque hay un riesgo teórico de que estas vacunas puedan generar problemas al feto. Y las otras vacunas, porque sabemos que hay varias vacunas, hay que evaluar el riesgo-beneficio. Sobre todo, en el caso del CS lo dice bien claro, cuando hay alta exposición a la enfermedad y cuando la infección representaría un problema para la madre y el feto, entonces hay que el obstetra tiene que evaluar conjuntamente con la madre si es indicado colocar una vacuna. Y esto va a ser la orientación general que nos va a llevar a poder individualizar la aplicación de la vacuna, con las vacunas contra coronavirus en el embarazo. ¿Cuáles son las ventajas teóricas que podemos obtener si vacunamos a las embarazadas contra COVID-19? Primero, se evitarían enfermedades graves y complicaciones que ya vimos, como lo dijo en su conferencia el doctor Cabrera y la doctora Alexandra Rivero, de que son comunes y pueden afectar tanto a la madre como al niño. También ya se tienen algunos detalles, algunos indicios de que los anticuerpos generados por la vacuna podrían pasar al bebé y protegerlo, no solamente durante el embarazo, sino después del parto. Y se sabe que las vacunas, si bien protegen de la enfermedad, también hay indicios, sobre todo que vienen de Israel, que también podrían proteger de la transmisión. Y entonces esto ayudaría,
si estas vacunas protegen contra la transmisión, ayudaría a disminuir el riesgo de infección a ginecobstetras, que también es importante porque el personal de la salud se ha visto muy afectado por esta pandemia. Ayudaría, por supuesto, a generar inmunidad colectiva. Y otra ventaja de las vacunas, que no es teórica, que es fáctica, es que los eventos adversos de las vacunas ya se sabe que son leves y transitorios y muy rara vez necesitan atención médica, y esto hay que tenerlo claro. ¿Cuál es la posición del Colegio de Obstetras de Estados Unidos? Bueno, ellos han sido muy firmes desde el año pasado. Desde el año pasado ellos han dicho que debieran hacerse ensayos clínicos en mujeres embarazadas, que no se deben negar las vacunas a las mujeres embarazadas, sobre todo aquellas que cumplen con los riesgos de grupos de prioridad. Por ejemplo, una enfermera o una médico embarazada que está en un grupo de prioridad no debe negarse la vacuna. Y también deben ofrecerse a las personas en periodo de lactancia. ¿Okay? ¿Por qué? Ya se sabe que las vacunas en los ensayos clínicos han sido seguras en los grupos estudiados. El CDC y la OMS han sido un poquito más precavidos, como no hay una evidencia firme, sólida. Ellos han dicho que las embarazadas pueden optar por vacunarse previo estudio de caso individual y consentimiento informado y discusión con el obstetra tratante. Sobre todo quienes debieran vacunarse o quienes permiten la vacunación, la OMS y el CDC, pues la vacunación de embarazadas, aquellas que tienen alto riesgo de exposición o tienen comorbilidades que harían que la infección por COVID aumentase el riesgo de sufrir una forma grave. Pero siempre con consulta con su proveedor de salud, es decir, no está recomendada de rutina, sino siempre en consulta de cada caso particular. Y entonces, aquí les doy una guía, que es una guía que sugiere el CDC, de qué es lo que tiene que hablar el obstetra o aconsejar el obstetra con su paciente embarazada en el caso de que esta embarazada proceda a vacunarse o tenga la posibilidad de vacunarse. Tiene que hablar del nivel de exposición individual de la persona y de su grupo familiar. Tiene que hablarle acerca de las consecuencias de COVID-19 en el embarazo. Tiene que hablar de detalles básicos de la vacuna, seguridad, eficacia, eventos adversos y, por supuesto, siempre conseguir un consentimiento informado. Esto tenemos que tenerlo claro. Entonces, cuando haya la oportunidad de aplicar la vacuna a sus pacientes, tendrían que hablar estos puntos, discutirlos con su paciente y de allí tomar una decisión. Vamos a hablar un poquito de los tipos de vacunas contra COVID-19. No todas son iguales. Sin embargo, todas hasta ahorita han sido seguras y con diferente eficacia contra el COVID-19. Recuerden que para generar inmunidad contra la infección, debemos generar anticuerpos neutralizantes, en este caso contra el SARS-CoV-2. Los anticuerpos neutralizantes se generan, en este caso, contra el COVID-19, contra la infección por SARS-CoV-2, son aquellos que se dirigen a cierta proteína que se llama proteína de la espiga, especialmente aquellos anticuerpos que están dirigidos contra el dominio de unión al receptor. Entonces, para generar estos anticuerpos tenemos que exponer al sistema inmunitario a este antígeno que es la proteína de la espiga, la proteína S. ¿Cómo lo hacemos? Se puede hacer de distintas maneras y hay distintas plataformas. Ya el doctor Alexis García habló bastante de los aspectos inmunológicos de las vacunas por vector adenoviral, donde se tiene un adenovirus al cual se le quita genéticamente la capacidad de replicarse y se inserta el gen de la proteína S para que el mismo organismo produzca la proteína, el mismo organismo que recibe la vacuna produzca la proteína S y genere una respuesta inmunitaria, especialmente una respuesta de anticuerpos que impida la infección del SARS-CoV-2 eventualmente. En el caso de las vacunas de ARN, que son las que tienen hasta ahorita mejor eficacia, lo que se hace es la secuencia del gen de la proteína S se copia en el ARN y se introduce a la célula produce
la proteína, se traduce la proteína en los ribosomas y de allí el sistema inmunitario responde. En el caso de, hay otras formas, que son, por ejemplo, con virus inactivados, el virus SARS-CoV-2 se produce, se replica en células BROE6 y posteriormente se inactiva por medios químicos o físicos y se inyecta a la persona. Este virus ya, por supuesto, no tiene capacidad de generar COVID-19 ni de generar infección, y el sistema inmunitario lo toma para generar los anticuerpos. También se puede producir la proteína S a nivel en el laboratorio, se produce de manera recombinante, se purifica y se inyecta en la persona con un adyuvante, y esto también va a generar anticuerpos neutralizantes. O sea, son distintas plataformas, todas tienen más o menos tienen distintas eficiencias, pero lo más importante es que han sido demostradas que son seguras y no tienen 2 días, tienen años, décadas de evolución. ¿Qué tenemos hasta ahorita con respecto a las vacunas? Tenemos una sola vacuna aprobada por la OMS, que es la AstraZeneca. Tenemos 2 vacunas aprobadas por la FDA, las de ARN, Moderna y Pfizer. En Europa, la Agencia Europea de Medicamentos tiene aprobadas 3 vacunas. Tenemos las 2 de ARN y la AstraZeneca. Y hay 4 vacunas con resultados publicados de fase 3. Dentro de, ya tenemos la AstraZeneca, la Moderna, la Pfizer y la Sputnik. Sin embargo, tenemos una cantidad de vacunas que están llegando a la fase final de sus estudios y hay 11 vacunas más aprobadas, por lo menos por un país en el mundo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un abanico de vacunas que hasta ahorita la gran mayoría han resultado con alta eficacia y prácticamente todas con muy buena seguridad. Es importante que nosotros como personal sanitario estemos atentos a los bulos y a los fake news que se reparten cada día en WhatsApp, en Internet. Y tengamos precaución cuando digamos una noticia negativa, tanto con respecto a las vacunas como con respecto a cualquier detalle de la pandemia. Ninguna vacuna modifica el ADN genómico. Si yo por ejemplo, en el caso de las vacunas de ARN, hay una letanía de imposibilidades técnicas por la cual el ARN no puede modificar el ADN genómico. Eso es totalmente falso. No disminuye la fertilidad ni causan cáncer. De hecho, hay algunas vacunas de ARN que se utilizan para combatir ciertos cánceres. Las vacunas de ARN mensajero y las vectoriales se han probado en humanos anteriormente. De hecho, hay vacunas vectoriales aprobadas para el ébola y hay ensayos clínicos de vacunas de ARN mensajero que han terminado en humanos ya y no tienen que ver con COVID-19. Ninguna vacuna actualmente de las de COVID-19 contiene mercurio, y todas las vacunas que han terminado su fase de desarrollo han pasado por todas las fases de vacuna, fases de desarrollo y seguridad de todas las vacunas, es decir, fase 1, fase 2, fase 3, incluso algunas pueden llegar a fase 4, que es para seguir monitoreando los eventos adversos y la eficacia. Así que vamos a estar claros y no compartamos, y un mensaje que les quiero dejar es que no compartamos videos o audios que no tengan que no se pueda verificar la veracidad. Muchas veces los audios son anónimos y lo que contribuyen es a generar ruido y reticencia a la verdadera ciencia, lo que funciona con respecto a esta pandemia. Y ahora bien, quisiera darle más información y hacerle énfasis por qué es más seguro colocarse una vacuna que pasar el COVID-19. Esto es una pregunta que muchas veces también la hemos oído en los chats. No, es que yo prefiero pasar el COVID-19. Prefiero antes de saber. No, vamos, hay evidencia científica. Esto que están viendo aquí son las 29 proteínas que produce el SARS-CoV-2 cuando infecta una célula. Hay algunas que evaden o hackean el sistema innato de defensa. Hay otras que secuestran la maquinaria celular para producir más viriones.
hay otras que están relacionadas con la fisiopatología de la enfermedad y causan inflamación. Pero cuando nosotros colocamos la mayoría de las vacunas, de estas 27, solamente estamos colocando una, que es la proteína de la espiga. Las demás no las tienen la vacuna. Por lo tanto, es imposible, es total y absolutamente imposible que la vacuna cause COVID-19 o genere un daño. ¿Por qué? Porque no está ni el material genético de las demás para producir las demás proteínas, ni están las demás proteínas, que son, como les dije, son 29, solamente de ellas una es la que estamos inyectando con la vacuna. Entonces, evidentemente, es muchísimo más seguro ponerse la vacuna que pasar el COVID-19, donde estas proteínas van a estar siendo producidas de manera hasta cierto punto sistémica en muchas células y generando daño. En cambio, cuando se coloca la vacuna, solamente se va a producir esta proteína de la espiga de manera limitada, de manera controlada para generar una buena respuesta inmunitaria. Ahora vamos a hablar de la vacuna de ARN mensajero. Ellas insertan un ARN modificado que contiene la información para producir la proteína S viral. Quiero aclarar que el ARN mensajero en general se produce todos los días en las células nucleadas de nuestro organismo. Del núcleo pasa a ARN mensajero para producir posteriormente las proteínas que necesita la célula. O sea, es un mecanismo natural de la célula. En este caso, lo que se hace es inyectar un ARN mensajero al citoplasma celular, donde está la codificación de la proteína S. Hay un detalle muy importante que le da seguridad a esta vacuna, que es que el ARN mensajero se degrada rápidamente. Y usted me preguntará, ¿y eso por qué? ¿Y dónde está? Mire, ustedes se miran sus manos. Bueno, en nuestras manos y en todo nuestro cuerpo hay unas enzimas que se llaman ARNasas. Esas ARNasas van degradando el ARN mensajero o el ARN que se consiga. Y eso hace que se degrade. ¿Cuánto es la vida media del ARN mensajero? Algunas veces, algunos ARN mensajeros duran horas. Hasta ahorita, la mayoría de los ARN mensajeros, los que más duran aproximadamente 24 horas. Entonces, esa información no va a quedar perenne en la célula que recibe ese ARN mensajero, sino que va a degradarse y eso le da seguridad. Hay estudios preclínicos de estas vacunas de ARN mensajero en murinos embarazados, en murinos con gestantes, donde no ha generado ningún tipo de problema estas vacunas de ARN mensajero. Estas son las que tienen mayor eficacia, estas dos vacunas, la de ARN de Pfizer y la de Moderna, incluso van a salir otras nuevas. Y tanto el CDC como la OMS permiten la aplicación condicional a embarazadas. ¿Cómo es esta aplicación condicional? Bueno, previo evaluación riesgo-beneficio de los tetras con su paciente. Las vacunas de vectores adenovíricos, que por ejemplo la Sputnik 1, la Sputnik 5, son basadas en un adenovirus que se le ha quitado genéticamente su capacidad de replicarse. Este adenovirus no puede generar copias de sí mismo e infectar otras células. Y este adenovirus no tiene 2 días. Los adenovirus que se han servido como vectores tienen más de 20 años de desarrollo de esta tecnología y se han analizado, caracterizado completamente. O sea, ya los científicos saben cuáles son las características de este adenovirus, cuáles son, cómo se expresan los genes en la célula. O sea, no es ninguna novedad, ya se sabe y por eso se eligen estos vectores que ya están bien estudiados, o sea que tenemos seguridad. Y se le agrega el gen, por ingeniería genética, el gen de la proteína S. Hay una experiencia positiva en ébola con un vector que no es adenovirus, sino que es el virus de estomatitis vesicular, que se ha utilizado, se hizo un pequeño ensayo en pacientes embarazadas y no causó ningún tipo de problema. La OMS
permite la aplicación condicional de la vacuna adenovírica AstraZeneca, y Argentina también la permite. O sea, en el manual de vacunación también está permitido la aplicación condicional de la Sputnik 5 en mujeres embarazadas. Repito, cuando digo de condicional, es bajo la evaluación riesgo-beneficio individual de cada paciente y con consentimiento informado. Las vacunas inactivadas, estas se generan por replicar el SARS-CoV-2 en células, por ejemplo, VEROS6, que son derivadas de riñón de mono, y posteriormente inactivadas por medios químicos. ¿Cuáles son estas? La Sinopharm, Sinovac, Covaxin, etc. Una cosa que siempre también me han preguntado mucho en el chat es que si estas vacunas, las personas que que son alérgicas a los huevos, pueden colocarse esta vacuna, porque tienen idea de que puedan ser parecidas en su producción con las vacunas de influenza que se crecen en huevos embrionados. No, bueno, en este caso, las vacunas inactivadas de SARS-CoV-2 no son procesadas ni son generadas en huevos embrionados, sino en células VEROS6 que no tienen nada que ver y por tanto son seguras en las personas que tienen alergia. Estas vacunas tienen una menor inmunogenicidad que las vacunas anteriores, pero igualito son seguras, y casualmente y de manera sorprendente, hasta ahorita los países que están utilizando estas vacunas no las tienen autorizadas para uso en embarazo. Me imagino que debe ser por precaución, porque no hay ningún indicio teórico o ningún indicio práctico de evidencia de que estas vacunas puedan generar un problema en las embarazadas. Esto debe cambiar con el transcurso del tiempo. ¿Cuáles son las preguntas que quedan por responder con respecto a las vacunas? Bueno, de verdad que son bastantes. ¿Cuánto dura la inmunidad? No sabemos. Recientemente estaba leyendo una entrevista que le hicieron a un científico del Instituto Park-Ehrlich y estaban estimando que la inmunidad de las vacunas puede durar 8 meses aproximadamente. Esto está por verse. Hace falta también la confirmación, importante que esto, confirmación de seguridad y eficacia en el embarazo bajo condiciones de ensayo clínico. Cuando digo confirmación es porque hasta ahorita no hay ningún indicio de que estas vacunas puedan representar un peligro durante el embarazo. También falta por saber cuál es la etapa de embarazo óptima para aplicación de estas vacunas. Hay también preguntas con respecto a las personas que ya pasaron COVID y entonces solamente es necesario una sola dosis. Bueno, esto todavía está por responderse, y si es posible mezclar dosis de 2 vacunas distintas. O sea, todas estas son preguntas que están en el tapete y que posteriormente, con los ensayos clínicos y la experiencia que se vaya obteniendo, se van a ir respondiendo. Pero el mensaje que le quiero dar y que quiero que les quede es que las vacunas son seguras en las mujeres embarazadas, porque no hay hasta ahorita ningún indicio de que puedan ser potencialmente peligrosas. Pero evidentemente hay que evaluar cada caso individual. Y bueno, esto es la presentación que nos tocó. De verdad que espero que esto haya respondido muchas de las dudas, y los saludo desde aquí, como le dije, desde Nicaragua, con mucho añoranza de Venezuela, y estamos completamente a la orden para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias al doctor César Cuadra por tan clara exposición con relación a la vacunación en la embarazada. Vamos a dar un periodo para hacer algunas preguntas que nos han llegado a través del chat y a través de mi teléfono. Y quisiera comenzar con el doctor Carlos Cabrera, en la cual tengo aquí varias preguntas para usted. La primera es si tenemos alguna estadística en nuestro país acerca de cuántas embarazadas se han visto afectadas por la infección COVID-19 y si tenemos algún registro de muertes maternas por este caso. Y la segunda pregunta, doctor Cabrera, sería: en la lámina que usted presentó acerca del recurso humano necesario para el manejo de estas pacientes, señala la necesidad de un especialista en medicina materno-fetal y no de un obstetra, que en los sitios donde no hay
médicos especialistas en materno-fetal, el obstetra puede jugar este rol. ¿Y cuál sería, el obstetra es un interconsultante o es el coordinador del equipo de salud? Muchas gracias, doctora Toro. Vamos a intentar responder las dos preguntas que son cardinales, ¿no? El primer punto es que en Venezuela no hay una estadística que pueda ser considerarse confiable. Esto quiere decir que para hacer cualquier trabajo de investigación o para poder hacer, los únicos valores y estadísticas que valen son las registradas oficialmente. Esto quiere decir que el mal conocimiento científico. La ciencia dice que debe reportarse con los datos oficiales. Desafortunadamente, los datos oficiales no son ofrecidos como las pacientes embarazadas. Parafraseando el doctor Julio Castro, él dice que él espera que se tengan esos datos para que en algún momento, algo así como que si se describen factores previstos. Ahora bien, que conozcamos a través de la red y que tengamos información, sí las hay. Y desafortunadamente, muy tristes y dramáticas porque son pacientes que han muerto. Tenemos 22 que han fallecido por la muy cercano aquí en Caracas, que desafortunadamente una en el puerperio. El puerperio es cardinal. Tiene que tener pendiente esta última fase inflamatoria del embarazo es peligrosísima. Tenemos que tener muy pendiente que no es el puerperio normal que vamos, la visitamos, vemos los loquios y como lo hicimos todo perfecto, esa paciente está bien. No, porque ahí es donde empiezan las buenas cascadas de inflamatoria y es donde empiezan los verdaderos trastornos y el CDC eso es lo que demuestra también. Lo vemos entonces en nuestra experiencia personal, experiencia de grupo y lo vemos en la información establecida. En cuanto a pacientes, que es la misma progresión de las pacientes no embarazadas. Por lo tanto, hay muchas que son consideradas asintomáticas o con sintomatología leve. Es más, obstetras que hemos podido indagar la historia de cómo ha sido, es porque he considerado que lo que ellos han tenido ha sido una circunstancia leve. Yo estoy muy de acuerdo con el doctor Paulino Vigil y no he cambiado mi idea. Creo que es muy fácil y muy bonito decir que la paciente debe ser atendida por parto natural, que la paciente no se debe negársele el acompañamiento debido de lo que establece el parto natural, pero es que estamos en una pandemia y estamos claros y está demostrado por los chinos lo implantaron como norma y nos burlamos de tomar las heces fecales y se dice que el virus permanece en las heces mucho más tiempo después de haber sido descartado de la orofaringe. Esto quiere decir que si usted tiene una PCR, que yo quiero saber si en este país la podemos hacer, porque como se nos plantea es lo correcto, placenta, líquido, cordón, feto y periné de la paciente. Hoy en día, probablemente, no hay recursos para eso. El problema de las pandemias definitivamente es la falta de recursos económicos para poder sustentar todo lo que hay que sustentar. Entonces, ese punto es altamente importante, de que no tenemos estadísticas, pero hay que hacer un uso. Entonces, la política pública de no tener información tiene que ser sustituida, ¿ok?, por la política de los obstetras, de los médicos, que podamos informarnos entre nosotros mismos para utilizar el punto desde el punto de vista científico y poder analizar esas muertes maternas. Porque fíjense que esa muerte materna además tiene dos características. Es indirecta si solamente es la COVID la que produce la causa de muerte y es directa si es que complicó alguna situación con respecto a eso. Me gusta mucho la pregunta. Difícilmente no la podemos responder como quisiéramos, pero sí podemos hacer atención para que todos nosotros la tengamos bien. La segunda, no es que esté excluido a los tetras. Lamentablemente creo que el audio no me lo
está incluido, el obstetra está metido. Pero esto es un problema que no comanda nadie. Esto es un problema de que tenemos que, la idea de esa diapositiva es que sepamos que todo ese recurso tenemos que tenerlo. La doctora Ana Carvajal es partícipe que al diagnosticar, sospechar o tener una COVID, la paciente hay que hospitalizarla. Cosa con la cual yo estoy de acuerdo, porque no sabe cómo ella compra. Pero, obviamente, el obstetra forma parte de eso. La presencia del médico materno fetal, yo creo que la exposición de la doctora Alexandra Rivero mostró clarísimamente por qué tiene que estar. Porque esto continúa. Esto va a seguir y hay que seguir dictando pautas para la evaluación del feto como paciente. Ahorita eso es lo que tenemos. Y fíjese que hay un disconfort porque yo sigo pensando que la cesárea es más permisible y muchos trabajos han terminado en que es triste, pero muchos trabajos terminan en que son cesáreas. Las bases teóricas son parto vaginal, pero los trabajos hablan de cesárea. Y muchísimos trabajos hablan de posible contaminación vertical, pero lo que se está estableciendo en los trabajos es la contaminación horizontal. Una AGS es un periné y todo lo que hemos atendido partos sabemos cómo es la atención del parto y la producción de aerosoles. Y claro, es muy bonito, es muy agradable, es muy todo esa política cuando se habla de placenta. Pero vamos a terminar sin médico que atienda esos partos porque van a contaminarse por el contacto directo que se está teniendo y la producción de aerosoles, que es muchísimo mayor en un parto que en una cesárea. Creo haber respondido a las preguntas, doctora Toro. Muchas gracias, doctor Cabrera. Quisiera plantearle a la doctora Alexandra Rivero, nos preguntan, ¿estaría indicado recomendar el uso preventivo de rutina de aspirina de 81 miligramos en todas las pacientes, en todas las embarazadas, dado el mecanismo que usted explicó a nivel placentario? Bueno, ajá. En relación a esa pauta, definitivamente esta evidencia viene de noviembre del año pasado a enero y febrero de este año. Sin embargo, en toda paciente que padece la enfermedad y está convaleciente o la ha padecido, sí se recomienda el uso de aspirina a dosis baja como profilaxis de eventos protrombóticos. Ahora bien, si revisamos la literatura, el año pasado, toda paciente que tenía criterio de uso de aspirina o de ácido acetilsalicílico para evitar efectos protrombóticos o alto riesgo de preeclampsia, hubo unas pautas a mediados de junio que sugerían inclusive suspenderlas y reiniciarlas después que la gestante superara por lo menos 10 días el cuadro sintomatológico de COVID. Revisamos otra vez estas nuevas pautas y no solamente se le sugiere a la paciente que ha padecido, que está en riesgo, confirmada, sospecha o convaleciente de COVID, aspirina, sino inclusive enoxaparina. El uso de Clexane, enoxaparina, el nombre comercial que se disponga, en pacientes por alto riesgo protrombótico, alto riesgo o los depósitos de fibrina. Pero pautas establecidas como tal no están. Todos son hallazgos observacionales al momento que se obtiene la evidencia. Y definitivamente sí, aspirina a bajas dosis, el uso de la enoxaparina inclusive en protocolos en otros países está implementado hasta la resolución. Pero para someterlo a pauta tiene que tener mayor volumen o mayor tiempo en la evidencia. Ok, doctora Alexandra, con relación al control prenatal, hemos visto pues definitivamente que se han alterado el ritmo de las consultas prenatales en la mujer sana y mucho más en la mujer que haya tenido COVID. ¿Cuál sería, digamos, las semanas puntuales en las que es necesario que la paciente esté presencial en su consulta prenatal? En el momento actual, entendiendo de que el control prenatal siempre debe ser periódico y continuo durante la gestación, pero en estos momentos en los cuales la mujer no está asistiendo a un control regular, ¿cuáles serían las semanas puntuales en las cuales ella no debe prescindir de ese control presencial? Sí, las semanas puntuales, 11 a 13 semanas más 6 días, en el cual el primer momento, claro, vamos a empezar de que la paciente es conocida embarazada, porque si la paciente lo que tiene es la amenorrea
o no está confirmado, definitivamente el momento de tener la prueba confirmatoria debe ser presencial para evaluar si el embarazo es intrauterino o es extrauterino, o es un embarazo de buen pronóstico, o un ectópico, o una enfermedad trofoblástica. Una vez caracterizado la gestación, la semana obligatoria, que deben ser siempre presenciales, es 11 semanas a 13+6. En este periodo vamos a hacer la evaluación morfogenética del primer trimestre, el anatómico de detalle precoz o la evaluación anatómica precoz del primer trimestre, marcadores de cromosomopatías y el cribado de trastornos hipertensivos o enfermedades hipertensivas del embarazo. E igual, si la paciente a esta semana tiene alguna comorbilidad o patología médica, se debe hacer también el cribado de las posibles complicaciones de las mismas. Segunda semana que debe ser obligatoriamente presencial, de la semana 16 a las 22+6, promedio 18. El estudio anatómico detallado per se, morfológico del segundo trimestre, cribado de malformaciones, anomalías mayores, menores y evaluación general del corazón fetal. La cervicometría mandatoria para el descarte o el cribado de parto pretérmino. Y posteriormente, si la paciente es de alto riesgo, semana 24 para ecocardiografía fetal, semana 24 si la paciente tiene patologías metabólicas que meriten evaluaciones tipo despistaje de diabetes gestacional, control de proteinurias basales en relación a referencias de previas en contexto de trastornos hipertensivos, y posteriormente la evaluación de las 34 semanas, que es el estudio del perfil hemodinámico Doppler, más la evaluación del funcionalismo placentario, perfil biofísico y ecopatrón de crecimiento. Si la paciente es de alto riesgo por edad, obesidad, raza o comorbilidad, deben ser ajustados los controles inclusive a 2 veces por semana hasta la resolución de la semana 34 hasta la semana que se vaya a resolver. Para las pruebas de bienestar fetal, llámese perfil biofísico o cardiotocografía o perfil hemodinámico Doppler. Muchas gracias, doctora Alexandra. Para el doctor Cuadra, si bien en las preguntas, en las conclusiones finales y en las preguntas que quedan pendientes por responder, usted aclaró que una de las cosas es cuál es la edad gestacional ideal para indicar la vacuna en la embarazada. Se insiste mucho aquí en el chat, en las preguntas, en qué semana se recomendaría. Si se excluye el periodo de organogénesis y se recomienda a partir de la semana 16 de gestación. Otra pregunta que va muy relacionada con esta es en el trabajo al que usted hizo referencia, en la cual se vacunaron 20.000 embarazadas, ¿en qué etapas del embarazo recibieron las vacunas? Y la tercera pregunta muy relacionada también con ello es, ¿se debe incluir la vacunación frente a COVID-19 dentro de los esquemas de vacunación obligatorias en la embarazada? Ok, bueno, contestando las preguntas, lo que dijo Fauci, la noticia que salió, es que en el esquema de vacunación que han tenido en Estados Unidos, se incluyeron 20.000 embarazadas porque estaban dentro de los grupos prioritarios. ¿Me explico? Por ejemplo, a lo mejor eran personal sanitario o personal indispensable, entonces ellas escogieron posteriormente con consulta con su obstetra, escogieron vacunarse. No es un ensayo clínico, sino si estamos teniendo la información posterior a esos eventos que sucedieron. ¿Me explico? No fue un ensayo clínico y hasta ahorita no ha habido ningún tipo de problema, de eventos adversos durante el embarazo posterior a esas mujeres embarazadas. Ahora va a empezar un ensayo clínico mucho más sólido, mucho más detallado, con 4.000 mujeres embarazadas, que es un ensayo clínico que va a hacerse con la vacuna de Pfizer. La otra pregunta que tenías al respecto de qué etapa. Bueno, es una de las respuestas que va a generarse posterior al ensayo clínico. Hasta ahorita no hay una idea al respecto de cuál sería la mejor etapa para vacunar a las embarazadas. Generalmente, después de ya al final del embarazo, que dé tiempo a la producción de anticuerpos, y estos anticuerpos
pasen al bebé, porque es lo necesario para la protección del bebé después de que nace, en los primeros meses. ¿Ok? Eso sería, no hay hasta ahorita una recomendación específica. ¿Okay? Y por otro lado, en algún momento, después de obtener mayor cantidad de evidencia, se sabrá si se puede colocar o no con otra vacuna de rutina, pues. Pero hasta ahorita no tenemos información. O sea, recuerden que las vacunas salieron hace poco tiempo y hay algunos detalles que todavía están por generarse, están por salir, están por afinarse, pero lo que sabemos, lo que ya se sabe es que las vacunas son efectivas y son seguras. Eso estamos claros. Los otros detalles con respecto a cómo optimizar la colocación en las embarazadas van a salir posteriormente cuando se terminen los ensayos clínicos. Y espero con esto haber respondido a las inquietudes. Sabemos que hay quizás un poquito de impaciencia, pero la ciencia siempre ha permitido salir de las situaciones difíciles. Ayer, por ejemplo, y es una de las cosas que quiero resaltar y que miremos hacia adelante. Por ejemplo, ayer hubo una sonda que llegó a Marte. Eso es producto de la ciencia. Las vacunas son algo tan beneficioso o tan importante y tan espectacular como esa sonda que llegó a Marte. Gracias. Otra pregunta, doctor Cuadra, es con relación a si la primera y la segunda dosis son exactamente iguales en cuanto a contenido, o hay alguna diferencia entre la primera y la segunda dosis en cuanto a su formación, Como muchas cosas en ciencia, depende de la vacuna. En el caso de la Sputnik, no. En el caso de la Sputnik, la primera dosis tiene adenovirus 26 y la segunda dosis tiene adenovirus 5. En el caso de la AstraZeneca, sí, son exactamente iguales. En el caso, por ejemplo, de la CanSino, que es otra vacuna vectorial, es una sola dosis. En el caso de la Johnson & Johnson, es una sola dosis. En el caso de la Moderna y la Pfizer, las dos dosis son iguales. En el caso de la inactivada, las dos dosis son iguales. Entonces, eso depende de qué vacuna nos estemos refiriendo. Ok, claro, para nosotros es importante que la que tenemos es la Sputnik, entonces son dosis, son contenido, formación diferente entre la primera y la segunda dosis. Exactamente. Ok, muchas gracias. Doctor Cabrera, una pregunta que realmente ya se sale de embarazo, pero me veo en obligación de hacerla. Desde el punto de vista de medicina ya ocupacional, ¿por qué tantos obstetras afectados por esta infección? ¿Hay alguna razón especial o es simplemente una estadística? Va a depender de cómo se establezca un trabajo científico realmente que se haya hecho. Por eso no está. Hay muchas consideraciones. Uno, que los obstetras son muchísimos. Somos bastantes los obstetras. Es una de las especialidades que tiene mayor cantidad de población y eso lo predispone. Lo otro que influye fundamentalmente es la exposición a los aerosoles. El parto, la cesárea, la consulta ginecológica es de muchos aerosoles. En los últimos trabajos están que el virus permanece en las heces hasta 20 y tantos días más, que no necesariamente debe ser contaminante, pero está 20 y tantos días más en las heces. La persona se confía y cree que está completamente sana, contaminarse con ese contacto. La conducta de cómo atiende las consultas ginecológicas también influye. Si está utilizando protección personal o si está poniendo un espéculo sin guante o si está poniendo un dispositivo intrauterino sin protección, comptas de todo el triángulo en específico, que el triángulo es boca, nariz y ojo. Eso tiene que estar protegido completamente para hacerlo. Y después lo social, lo grupal. Da tristeza ver que se pone un equipo de protección personal para atender un parto en una paciente contaminada y después otro para saber que todo el parto salió bien y no se lo quitaron. Yo creo que nos falta mucha información con respecto a eso. Hay que considerar todos los ámbitos y muchas de las contaminaciones han sido por descuido, o sea, han sido de tratamiento colectivo.
Hay un colega que se encuentra hospitalizado y parece que la fuente fue que asistió a un funeral. Y en ese funeral todos quedaron contaminados. Hay un caso que tiene que ver, un traumatólogo prestigioso de Clínicas Caracas que pensaba al inicio que no existía la enfermedad, se montó en un ascensor, contaminó a una gastroenteróloga, el gastroenterólogo contaminó a un residente y ojo, la gastroenteróloga estaba completamente protegida. Contaminó a un residente, el residente vivía con uno de los obstetras cerca de una institución hospitalaria de mucho calibre obstétrico y se contaminaron 80. Afortunadamente, a excepción de una, todos fueron asintomáticos o síntomas muy leves. Pero esa una, que el problema es que la COVID es una ruleta rusa, esa una hoy en día tiene miedo de operar porque se le han olvidado las cosas y dice que no sabe si se le va a olvidar un paso en el momento de alguna intervención quirúrgica. O sea, y eso es lo malo de él, porque si da asintomático, bueno, perfecto. Si da con síntomas leves, también muy bueno. El problema es cuando se complica y no sabes cómo vas a terminar uno. Y volvemos, el problema es netamente económico. Ahorita, en este instante, están saturados todos y privados para la atención de pacientes COVID. Y llegar con una embarazada significa que los hospitales no centinelas y hospitales no preventivos les va a llegar. Los obstetras, muchos aerosoles están de frente al periné y la importante por las cuales nosotros nos podemos contaminar. Y lo más grave, que llevamos la contaminación también a nuestras casas. En ese orden de ideas, doctora Alexandra, usted señaló en su exposición que las indicaciones necesarias son exclusivamente por indicación obstétrica, como en la población general. Pero sabemos que en el parto normal se producen muchos más aerosoles. ¿Eso no sería un motivo para indicar cesáreas con un poquito de mayor liberalidad en este grupo de pacientes? Sí, fíjense que escrito en evidencia no está, pero analizando la casuística, muy bien lo dijo el doctor Cabrera, teóricamente se recomienda que tiene que ser la vía vaginal, que hay menos exposición hematógena, pero hay más aerosoles y contaminación por heces. Sin embargo, al estudiar, al revisar los reportes de casuísticas por caso paciente, el 98% fueron resueltas vía cesárea. ¿Qué adjudican? No la exposición de aerosoles, sino el manejo de la vía respiratoria materna, la descompensación materna, la incapacidad del pujo por la FIO2 disminuida. Son una serie de variables que terminan en que es una resolución vía alta, en donde es más reglado o más sistematizado los pasos que el proceso dinámico del trabajo de parto. Pero decirlo deliberadamente habría que tener en prueba la cantidad de medición de carga viral ambiente, sobre todo manejar el trabajo de parto en habitaciones con presión negativa, que lamentablemente muchos centros no los tenemos, y entonces ahí sí, con evidencia en mano, decir, miren, es mejor la resolución vía alta. Pero cuando vamos a la práctica, se hace más fácil el reglar o pausar pauta por pauta los movimientos, lo que vamos a hacer, y exponernos menos en la resolución vía alta, es verdad. Mire, doctora Alexandra, ¿perdón? Si me permites... ¿Cómo no? Si me permites un aspecto, el manejo de aerosoles por la vía alta es significativo. Pero hay que entender que va a depender del país. Cuando se habla de cesárea, se van con mucha cantidad general. Y la necesidad garrafal. En Venezuela, por ejemplo, afortunadamente, nuestros anestesiólogos son muy expertos en anestesia. La explicación de esto es muy sencillo. Las demandas. Porque en Venezuela fallaste un hospital, pues en otros países donde la demanda influye, si tú me prometes una perianalgesia, me pusiste una peri y termino en general, yo te puedo demandar. Entonces la general que les garantiza que no va a haber dolor, pero definitivamente el problema no. El problema es que el factor de contaminación de los tetras, sin lugar a dudas, lo mejor para la paciente
pero estas condiciones, lo mejor para el obstetra es poder hacer una cesárea. Y obviamente, sin perjudicar la anestesia, sino con todos los cuidados de una anestesia regional. Y me disculpan que haya aclarado un poquito eso. No, para nada, muchas gracias. Doctora Alexandra, en nuestros hospitales se está haciendo pruebas PCR a todas las embarazadas cuando llegan de emergencia, o por lo menos en aquellas que van a ser sometidas a una intervención electiva. En algún momento estaban disponibles las PCR con mayor facilidad por situación económica a las pacientes. Posteriormente son las pruebas rápidas, pruebas serológicas, y se dejan las PCR para confirmar los casos en que las pruebas serológicas salen positivas. Pero casos, se hacen esas pruebas rápidas, PCR actualmente no. ¿Qué opina usted de que en algunos centros hospitalarios, muchos de ellos privados, se está sustituyendo este tipo de pruebas por la realización de una tomografía pulmonar previa a las intervenciones electivas? Sí, si nos vamos a la literatura, la tomografía pulmonar tiene una mayor sensibilidad incluso que la misma PCR-RT para la presencia o no de SARS-CoV-2. Sin embargo, tenemos que tener una balanza de la edad gestacional, la capacidad de salvaguardar los trajes, el peto que se vaya a emplear, la calidad del tomógrafo que se vaya a usar, porque si bien están descritos los efectos estocásticos que son causales o por casualidad, estamos sometiendo a la exposición y por radiación. Y aquí es donde vienen las cosas bioéticas de vale la pena someter el feto a este tipo de procedimientos solamente por la profilaxis, solamente para diagnosticar, o para hacer un cribado si hay SARS-CoV-2 o no, tomando en cuenta que la mayoría de las pacientes van a tener un proceso asintomático, o que el 13.3% seguro de todas las gestantes son asintomáticos. Entonces es donde cabría muy a manera personal, ¿por qué no manejar que todas las pacientes gestantes son SARS-CoV-2 positivos hasta que se demuestre lo contrario, y no estar empleando este tipo de técnicas que se pueden hacer cuando la paciente tiene un claro síntoma, un claro manifestación de enfermedad? A manera personal, porque de manera literatura definitivamente es más sensible, pero se usa en casos de sospecha. Pero también tenemos que tomar en cuenta que la población gestante, el lema es positiva hasta que se demuestre lo contrario, y con todas tenemos que tener las precauciones. Muchas gracias. Doctor Cabrera, ¿qué hacemos con el personal de salud que está embarazado? ¿Los protegemos? ¿Le damos reposo? ¿Nos van a los hospitales? ¿Las alejamos de las áreas COVID? ¿Qué podemos hacer con nuestro personal de salud que está embarazado? Doctora Toro, personal de salud, deberíamos hacer algo mejor de lo que estamos haciendo. Las normas de trabajo, con la carencia de personal, con lo que se le paga que necesitan redoblarse y algo más, entonces estamos viendo pacientes que están y en la noche están en áreas quirúrgicas. Eso es un error. Con la pregunta que lo que pasa es que usted se va a contestar concretamente. Las pacientes embarazadas deberían estar en su casa. Eso igualito año deberíamos estar en la casa. Desafortunadamente hay que salir a buscar la comida y eso hay que entenderlo, pero todo posible, mayor de 65 años debería estar en su casa guardado con otro tipo de contacto, ningún tipo de familia que vengo a celebrar el cumpleaños con COVID. Probablemente no te lleguen a reír porque no protegerlo. Hay personas que nosotros tenemos que proteger porque son extremadamente valiosas. Porque ¿qué va a pasar con obstetra? Nos vamos a quedar sin enfermeras, sin camilleros, sin nada, porque realmente no hay protección apropiada. Lo que digo es vacunarse. Si podemos vacunar a todas las embarazadas y podemos tener listas, esas son las de primera línea de vacunar. Los trabajadores de salud y muy específicamente esas personas insustituibles y que además están embarazadas.
Muy bien. Bueno, de esta manera llegamos al final de nuestra teleclínica correspondiente el día de hoy. Muy buenas las conclusiones. Muchísimas gracias a los participantes, a la red COVID-19 por la colaboración y el apoyo que nos han brindado, a todo el equipo de SOS Telemedicina, especialmente a nuestro ingeniero Luis Jacinto Fernández por todo el apoyo que nos da para la realización de esta teleclínica. Y para concluir esta actividad, le voy a pasar la palabra a nuestro coordinador general, el doctor Héctor Arrechedera. Bueno, en realidad es, una vez más, es un motivo de placer poder compartir con estos notables académicos, con el doctor Carlos Cabrera, con César Cuadra, con Alexandra Rivero Fraute. Y bueno, la inspiración es la misma. La Universidad Central, desde aquí, desde donde estamos transmitiendo, sigue viva. En sus 300 años estamos queriendo que esté más viva que nunca. Y la manera de hacerlo es esto, es haciendo universidad, haciendo academia, poniendo el conocimiento médico, el conocimiento de salud, el conocimiento para que, ojalá, el sueño de siempre es que ojalá nuestras autoridades de salud tomen en cuenta las opiniones que permanentemente se están dando desde las distintas instancias donde los especialistas están participando. Lo digo porque quisiera tener el convencimiento y la certeza de que estamos en las mejores manos posibles y ojalá esto en algún momento llegue a ocurrir. Estamos desde la Universidad Central de Venezuela proporcionando una plataforma para que este conocimiento llegue a donde tiene que llegar, a nuestros médicos generales, a nuestro personal de salud, ojalá a nuestras mujeres embarazadas, a todos los que tienen que estar tomando decisiones y a todos los que desde la sociedad civil tomen, digamos, también las medidas necesarias, porque incluso, como se dijo ayer en otra conferencia, el hecho de estar vacunado no nos exime de una responsabilidad, porque puede seguir siendo una persona transmisora independientemente de que uno mismo esté protegido. Pero bueno, eso es otro punto que vamos a discutir. Vamos a seguir trabajando con el tema de las vacunas, porque es lo que estamos haciendo conjuntamente con la Sociedad Venezolana de Infectología. Vamos a tener en las próximas semanas una serie de conferencias, una serie de videoconferencias, donde esto va a ser el tema recurrente. Muchísimas gracias y como le digo a todo el personal que nos ha estado acompañando, a la licenciada Valentina Gamboa, que nos ha estado apoyando con la parte de comunicacional, a todo el personal que ha estado apoyando, divulgando para que esta actividad se diera a través de las redes. Y bueno, que ojalá este conocimiento llegue a donde tiene que llegar. Muchísimas gracias y a la excelente conducción de la doctora Judith Toro, que siempre que nos ponemos en sus manos sabemos que llegamos a muy buen puerto. Muchísimas gracias.